Muy bien. Conforme a nuestro calendario de lectura, nuevamente para la gente que nos visita por primera vez, nosotros llevamos un calendario de lectura de la Biblia. El propósito es anual, entonces mes con mes les vamos dando el calendario del mes. Entonces, el día de hoy vamos a leer lo que es Segundo Libro de Reyes, capítulo 17. Segundo Libro de Reyes, capítulo 17. Solamente para entrar un poquito en contexto. La semana pasada vimos acerca de profeta Amos, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, más o menos vimos la situación en el tiempo, 750 años antes fue cuando predicó Amós. Recordemos que Amós fue contemporáneo del profeta Oseas, profeta Isaías, profeta Miqueas y el profeta Amós. ¿Sí? Estos 4 profetas fueron contemporáneos, tanto le hablaban al reino del norte como al reino del sur. ¿Sí? Nos quedamos con la profecía de Amós que al reino del norte, ¿qué le iba a pasar? Iba a ser, de cierta forma, juzgado, disciplinado por parte de Dios. Iban a venir los asirios y se los iban a llevar. Esto ocurrió en el año 725, cuando llegaron alrededor 722. Bueno, ahí en Segundo de Reyes, vamos a ver esa situación. ¿Qué situación vamos a ver? Donde estaban estos profetas, o sea, es el contexto espiritual. Estaban estos profetas y los reyes que estaban, ¿eran buenos o eran malos? Tanto del norte como del sur. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante, ¿cuántos años? 3 años. ¿Sí? Durante 3 años. Ahora, tenemos que recordar que esto se liga mucho, no lo vamos a ver hoy, cuando habla, por ejemplo, en Isaías, cuando habla en los otros profetas, donde están precisamente dentro de este asedio, ¿sí? E inclusive tanto se morían de hambre que hasta se comían a sus hijos. ¿Quién? El pueblo de Israel. Durante estos 3 largos años. ¿Sí? Prácticamente el rey del norte, ¿sí? Que era precisamente Oseas, prácticamente pues no tenía nada que hacer. Y sabemos que en un asedio les quitan, no pueden salir, están todos ahí encerrados, no los atacan, pero pues se les empieza a acabar la alimentación, les cierran los flujos de agua, no hay agua, y prácticamente como que los dejan que se mueran solitos allá adentro. Entonces es el pueblo de Israel al norte, como dice aquí, el sitio sobre la ciudad de ¿qué? Samaria. Samaria era la capital de ¿qué? Del reino de Israel, el reino del norte. ¿Sí? El reino del sur, ¿cuál era su capital? Jerusalén. La nación era Judá. ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó, ¿sí? Y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alat, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. ¿Qué nos está diciendo estos pasajes? Que ya prácticamente el reino del norte cedió, les fue vencido y los asirios tomaron toda la población. ¿Qué población tomaron?
tomaron a los ricos, a los gobernantes, a los líderes de la nación, y ¿qué dejaron? A los pobres, a los mendigos, a los enfermos. ¿Sí? No dejaron lo malo y se llevaron, de cierta forma, lo bueno. ¿Sí? Ahora es importante recalcar esto porque muchas personas piensan que cuando sucedió esto, desaparecieron las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel. Y de ahí surge este falso concepto de que una de las tribus que salieron de ahí llegaron a América, y es ahí de donde surge el famoso libro del Mormón. ¿Sí? Ellos piensan que inclusive que los mayas, que los toltecas fueron descendientes del pueblo de Israel porque estas 10 tribus desaparecieron. Pero ese es un mal concepto, ¿sí? Porque realmente no se llevaron a todas las personas. Sí hubo gente del pueblo de Israel que se quedó. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces es importante, a mí me es importante recalcar esta situación. Versículo 7 dice lo siguiente: semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Toda esta historia ya la conocemos. Versículo 8. Había seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Si nosotros recordamos desde que Jeroboam tomó el mando o el reino de la parte norte junto con las 10 tribus de Israel, prácticamente desde Jeroboam no fue un buen líder, no fue un adorador de Dios, no buscó a Dios, sino absolutamente todo lo contrario. ¿Sí? Con el temor de que las 10 partes de la población del norte, para irse a la adoración al reino del sur, se le fueran a quedar ahí, ya no regresaran. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo estos dos estatuas de becerros de metal, ¿sí? Y de punto a punto, de polo a polo de su reino, para que el pueblo del norte pudiese alabarlos, ¿sí? Ese fue parte de este gran pecado que hizo Jeroboam, y lamentablemente los que le siguieron continuaron con esa tradición. Recordemos que no solo eso, sino también que estableció sacerdotes, no de los levitas, sino de la misma gente. Por eso los levitas tuvieron que salir del reino del norte e irse al reino del sur, porque ahí era donde estaba el templo, en Jerusalén. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y después versículo 9 dice: y los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos, etcétera, 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 etcétera. Así que, el versículo 11 al final, el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Y es ahí donde nosotros tenemos a un profeta Amós, profeta Oseas, profeta Isaías, profeta Miqueas. Prácticamente el pueblo de Israel o la nación del norte no puede decir: es que no sabíamos que estábamos haciendo mal, es que no sabíamos que esto le desagradaba a Dios, es que no sabíamos que que nuestro sendero, nuestra vida estaba siendo mal. No, fuiste advertido, y como dice aquí, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes. Y si nosotros recordamos parte de la predicación pasada, ¿qué pasó con Jeroboam II? Uno de los profetas que es muy famoso, que le habló a Jeroboam II. ¿Quién era?
Jonás. Jonás también le predijo cierta situación a Jeroboam II y se cumplió. ¿Sí me explico? Entonces, Jonás le habló a Nínive y Nínive, ¿qué pasó? Se arrepintió. ¿Sí? También Jonás le habló a Jeroboam II, tanto los otros profetas que hemos mencionado les estuvieron hablando al reino del norte, porque era un tiempo de reconciliación con Dios, era un tiempo en el que Dios, o sea, si Nínive se arrepintió, si aquel también está mal y le envío profetas para que también se acerquen a mí, era un tiempo en el cual Dios quería que toda su nación o todas las naciones alrededor se pudiesen arrepentir y acercarse a Dios. Pero tristemente, Israel no quiso escuchar a Dios. Y versículo 13 nuevamente, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. ¿Cuál fue? Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados, que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. 14. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos, el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles, siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Dios eligió a un hombre, eligió a Abraham, y de ese hombre, ¿sí?, hizo una gran nación. Y de hecho, el milagro del surgimiento del pueblo de Israel fue un milagro, ¿sí? Abraham, ¿qué edad tenía? Su esposa, ¿qué edad tenía? No era fértil. Y Dios hizo que de ese hombre surgiera Isaac. De ahí Jacob. Y de ahí todos los patriarcas. Dios hizo un milagro. O sea, no estamos hablando de una nación que nada más Dios tomó y así a la ligera, sino Dios planeó todo un plan, Dios estableció ciertas cosas con ellos, como dice aquí, ciertos pactos para que ellos fueran su nación santa, su pueblo escogido. Pero tristemente el pueblo de Israel, como dice aquí, 15, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados. ¿Qué iba a ocurrir? Dios se iba a quedar con los brazos cruzados, Dios iba a decir, bueno, ¿no quieres buscarme? Bueno, ¿Dios iba a quedar eso? No, recordemos que Dios es amoroso, ¿verdad? No hemos visto el tema del amor, pero también es un atributo moral de Dios, igual y lo vamos a ver en 15 días. Entonces, pero también Dios es justo, ¿sí? Y Dios, siendo soberano, siendo la máxima autoridad moral sobre la faz de la tierra, es el único que puede llamar a cuentas a las personas. Aunque la gente no quiera, aunque la gente no entienda, es que ¿por qué a Dios? ¿Por qué dicen que estoy en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué Él estableció eso? Si Él estableció que esto es pecado, que esto está mal o que esto está bien, así está establecido y así nos tenemos que regir. Él es el único que pudo haber dado esas reglas y nosotros nos tenemos que someter a esas reglas. Tanto así, tanto rechazaron que dice en el versículo 15, al final dice, y rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Imagínense. Entonces, si toda una nación, refiriéndonos al reino del norte, se iban a la adoración a otras cosas que no eran Dios, se iban a adorar a dioses que no son Dios, que simplemente son imágenes que no sirven para nada, como dice aquí, dioses inútiles. Por consiguiente, esta nación para con Dios, ¿cómo se hizo? Inútil.
Prácticamente Dios estaba diciendo, si tú te vas a ir con esa idolatría, si tú te vas a ir con otros dioses, si no me vas a buscar, si no me vas a rendir a mí, ¿para qué te quiero? ¿Para qué te necesito? Eres inútil como nación. Eres rebelde de corazón. No te interesa nada que ver conmigo. Entonces no sirves para nada. Y esto es algo tremendo, ¿sí? Tremendo. Y lo estamos viendo en una nación, su nación santa, la que él trató con amor, con sus manos, la quiso enamorar cada momento. ¿Qué pasará con la gente que está lejos, sin esperanza y sin Dios? Y aún en la actualidad, gente que rechaza a Dios. Prácticamente Dios va a decir, es inútil tu existencia. Es inútil que tú vivas, que tengas ese ser. Mucha gente puede ser muy mala y hasta en eso Dios se muestra su amor y su misericordia con las personas mientras tengan vida. Pero cuando ya las personas realmente es tan mala y rechazan a Dios, prácticamente Dios dice, llega un tiempo como el pueblo de Israel, hasta aquí llegaste y los corta, ¿sí? Porque es parte del juicio de Dios. Su juicio es santo, su juicio es verdadero y nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Sí me explico? Bien, dice más adelante, siguiendo el ejemplo de las naciones vecinas, desobedecieron el mandato del Señor de no imitarlas. 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Cera y rindieron culto a Baal. Veneraron a todas sus fuerzas del cielo, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Tristemente, eso. Si se acuerdan lo que pasó con Jefté, uno de los jueces, que lo vimos aquí en una predicación, ¿qué hizo con su hija? La ofreció, la sacrificó. ¿Y Dios le pidió ese sacrificio? No, él lo hizo. ¿Por qué? Todo eso era influencia pagana. Pagana. ¿Sí? Todo eso era influencia pagana. ¿Sí? Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Pues no era para menos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Era justo que Dios se enojara? Siendo justos con Dios, creo que sí. Bueno, que ni estamos en la posición para decirle, ahora sí eres justo, Dios. No, no. Dios siempre va a ser justo y no se equivoca. Es por eso que antes de que Dios haga un juicio, Dios advierte. Y a veces no es una vez, son 2 veces, 3 veces, pero ya llega un tiempo, llega un límite en el cual Dios sí determina un juicio en contra de una nación, en contra de una persona. Como el Señor, versículo 18, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia, solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Bueno, y nosotros entendemos que se refiere al reino del sur, al reino de Judá, donde también estaba parte de la tribu de Benjamín y por lógica, mayor parte de la tribu de Leví o prácticamente toda la tribu de Leví, porque eran los sacerdotes. ¿Sí me expliqué? Sí, después dice, pero versículo 19, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Y nosotros sabemos que esto va a ocurrir años posteriores, cuando venga los babilonios, y ahora sí, se lleven al reino del sur. ¿Sí? Todo por no corregir su vida, todo por caer en las mismas situaciones. ¿Sí? Versículo 20. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, los entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. 21.
Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados, que fueron los que mencionamos hace rato, dice, hasta que finalmente el Señor los barrió de la presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Ya no había más pueblo de Israel. Todas las 10 tribus o lo mejor de las 10 tribus fueron llevadas a otras tierras, de allá se quedaron. Como dice aquí, donde se encuentran hasta el día de hoy, de cuando fue escrito este libro. ¿Sí? Ahí se quedaron. Y uno dirá, y bueno, ¿y después qué pasó con la tierra? ¿Qué pasó con los que quedaron? O más bien, ¿qué pasó con los territorios? Y una técnica era eso, lo que hacían los conquistadores. Tomaban la gente de un lugar, la pasaban para acá, y la gente de acá la pasaba para otro lado, para acá, y hacían su revoltura. ¿Y esto para qué? Para desestabilizar, ¿sí? Económicamente, moralmente, religiosamente, todas esas naciones conquistadas, ¿sí? Para que no se reorganizaran, para que no supieran con qué podían contar, que no conocían ya sea su terreno, las llanuras, y que los agarraran nuevecitos y los pudieran seguir sometiendo. Era una táctica política, una táctica de guerra. Entonces, si al pueblo de Israel fueron llevados inclusive a Babilonia, bueno, con los asirios, ¿sí? ¿Qué pasó con todo ese territorio del reino del norte? Versículo 24 dice lo siguiente: el rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel. En parte podemos entender por qué en el tiempo de Jesús los judíos se llevaban bien con los samaritanos. No. ¿Por qué? Porque los samaritanos ahora en ese tiempo ya no eran del pueblo de Israel. Sí, y si nosotros, bueno, yo creo que lo vamos a ver más adelante, igual si no en las lecturas, vamos a ver cómo parte de la gente que se quedó, ¿sí? Se casaron con muchos de las mujeres que llegaron, se mezclaron. Por eso también en el tiempo de Jesús, también en parte muchos eran pues, mitad judíos, o mitad israelitas, ¿sí? Y pues mitad gentiles, ¿sí? No los aceptaban. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y aquí estamos viendo parte del por qué. Dice en Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel, ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Versículo 25. Pero ya que estos colonos extranjeros, fíjense bien, ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a alguno de ellos. Esto, cuando leí este pasaje y estaba otra vez, me recordó, digo, o sea, imagínense, el pueblo de Israel es llevado, es quitado, y de cierta forma Dios le estaría permitiendo a estas nuevas naciones que iban a poseer su tierra prometida, les estaba permitiendo acercarse a Él. ¿Sí? Recordemos que hay dos grupos importantes en la Biblia o para Dios. Uno es judíos y los otros son los gentiles. Y la iglesia, que es el conjunto de ambos, ¿sí? Entre judíos y gentiles. Pero aquí Dios ya había rechazado a su pueblo de Israel y estaba permitiendo de cierta forma que estas nuevas naciones que llegaran a este pueblo pudieran ¿qué? Buscarlo y adorarlo.
¿sí? Nosotros de Cristo para acá decimos, somos afortunados porque gracias a Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros como gentiles también nos podemos acercar a Dios, ¿sí? Dios también compartió la gracia para los gentiles, no solamente se quedó con los israelitas, pero aquí también fue una oportunidad en la cual los gentiles pudieron acercarse a Dios. Si vamos bien, Dios de cierta forma permitió. Digo, si le fuera desinteresado, si no le interesara a Dios, entonces, ¿por qué se enojó que estas naciones siguieran adorando? Y como recalca aquí, pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor, ¿por qué mencionar eso? Era lógico que no iban a adorar a Dios. Era lógico que no iban a adorar al Dios de esa nación, de esas tierras. Era lógico. Sin en cambio, Dios se molestó. Y no eran judíos, ¿sí? No eran israelitas, eran de otras naciones, hasta babilónicos, ¿sí? Y dice, y el Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Y está muy claro el hecho de que diga, y Dios envió leones que los matara. ¿Por qué? Versículo 26, por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conocen las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Qué interesante. Dios de alguna forma está pues diciendo, pues yo le di esta tierra a la nación santa que yo he elegido. No es posible que me la vayan a quitar, ¿sí? Y que las personas nuevas que vayan a llegar, sigan haciendo y deshaciendo. Por eso destruí al pueblo de Israel. Y no es posible que me traigan gentiles y sigan haciendo la misma barbarie. ¿Sí? Dios no se quedó con los brazos cruzados y envió estos leones precisamente ¿para qué? Para hacerse notar. Y la gente, imagínense, qué interesante que la misma gente entendió. Siendo gentiles, siendo de otras naciones, entendieron mejor la advertencia que los mismos israelitas que supuestamente conocían a Dios. ¿Me explico? Qué interesante que Dios, al darse notar, los gentiles que llegaron entendieron el mensaje. Versículo 27 dice lo siguiente: el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva ahí, que viva allí y que les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Pero aquí hay algo tremendo, algo yo creo que muy grave. Cuando dice otra vez, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes. ¿Cuántos? ¿Muchos o uno? A uno. Y dice, de los sacerdotes desterrados. ¿A qué sacerdotes desterraron? ¿A los del norte o a los del sur? A los del norte. A los del norte. Recordemos, los levitas se fueron del norte, ¿por qué? Porque Jeroboam no los quería. Jeroboam quería establecer a sus sacerdotes, gente de las demás tribus. Ninguno era levita. Todos los levitas se fueron al sur porque ahí estaba el templo y allí estaba su trabajo. Pero Jeroboam y estableció sacerdotes de las demás tribus. Y generación a generación se iban estableciendo estos sacerdotes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que no investigaron si era un sacerdote como debería de ser, o era el sacerdote bruto ahí de que enseñó, que aprendió nada más así. Pirata, exactamente. Entonces, ¿a quién pusieron? ¿A un sacerdote levita o a un sacerdote pirata? Pirata, porque a los que exiliaron fueron a los sacerdotes piratas del norte. Los del sur, los originales, estaban en el sur. No habían sido extraditados, solamente los sacerdotes piratas.
Ese me gustó ese término. Ese sacerdote pirata. El falso. ¿Sí? Entonces, imagínense qué le iban a enseñar, cómo estaba la nación de Israel del norte, mal, y los sacerdotes cómo estaban mal, ¿sí? Entonces, ¿qué le iban a enseñar a esta nuevos colonos? ¿Les iban a enseñar realmente a obedecer, a seguir y a buscar a Dios como debía ser? No, ¿sí? No lo iba a hacer, ¿sí? Y versículo 28 dice, entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Prácticamente solamente la religiosidad, ¿sí? Solamente la religiosidad. Y si este sacerdote poco se acordaba del Dios de Israel, fuera de los otros dioses, sino del Dios de Israel, pues realmente no era ni él ni su papel enseñar, y simplemente les enseñó como que a medias, simplemente la religiosidad. Y si nosotros checamos lo que habló Oseas, lo que habló Isaías, lo que habló Miqueas, lo que habló Amós en cuanto a la forma de adoración de ese tiempo, simplemente era religiosidad. No había una entrega completa y total del Dios de Israel. ¿Me explico? ¿Sí? Simplemente fue pura religiosidad. Dice, y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Versículo 29. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a los ídolos de su dios Sucot, Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Sima. Los levitas, los habitas rendían culto a sus dioses Nishaz y Tartac, y la gente de Safarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Versículo 32. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Y esto es aún más grave. No solamente era ese sacerdote que llevaron, sino que aún ellos mismos en adoración supuestamente al Dios de Israel, ponían ahora, ni era judío, ni venía de Abraham, a un vil gentil que fuese sacerdote, según para que los ayudara en la adoración al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta lo grave? No mejoraron, ¿sí? Se fue tristemente esta tierra, se fue perdiendo. Y otra vez dice, versículo 33, y aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. 34, todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. Prácticamente todas estas naciones, que es lo que decían, ok, sí, ya adoramos al Dios de Israel, pero también adoramos a nuestros dioses. Eso será muy diferente a lo que vivimos hoy en la actualidad. No, mucha gente a veces se le comparte el evangelio y que dicen, ok, sí, sí creo en Jesucristo, ¿no? Sí, se le lleva el evangelio muy sentimental. Se le lleva el evangelio engañándolo a veces que si haces esta oración vas a ser salvo. Que no, es a través de la fe, no a través de la oración. Si no pones fe en esa oración no sirvió para nada. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que hace la gente? Mucha gente dice, sí, sí creo en Jesús, sí creo.
pero también creo en María, Ujú. también creo en los santos, también creo en Judas Tadeo, también creo en esa cosa que yo le digo diabólica muerte, ¿no? Pero también creo en Dios. Ah, sí. ¿Sí me explico? Entonces, no puede ser eso. No puede decir una gente, creo en Dios, pero también creo en esto y en esto, en esto. Claro. Eso es lo que estaban haciendo estas Ujú. naciones. Así es. Pero también algo importante, bueno, no sé que se ve, es que esas naciones seguían adorando a sus dioses, pese a los que le había pasado, ¿no? Y Así que es. Israel, sabiendo quién era su Dios y que él los escuchaba y que tenían que regresar a él, ellos no regresaban, o sea, ellos no lo adoraban como debían. Y ellos, aunque sus dioses nunca les contestaron, nunca los dejaron. A donde iban ellos adoraban a sus dioses. Ajá, así es. Y lo seguían y estos sacrificios bárbaros, ¿no? Hasta de sus propios hijos, o sea, lo seguían haciendo. El pueblo de Israel lo hacía, llegaron de otras naciones y también, o sea, prácticamente la tierra de Israel se iba contaminando cada vez más de esta idolatría en la cual Dios siempre rechazaba, ¿no? Y recuerdo mucho, bueno, a una hermana, ya grande, ¿sí? Le gustaba evangelizar. Y siempre en su bolsita siempre llevaba un martillito. Siempre llevaba un martillito. Decía, ella iba, le predicaba a la gente, y decía a la gente, no, pues sí acepto, les hablaba acerca de la idolatría, y la gente decía, no, pues sí, tiene razón, no son nada de todo. Y decía la hermana, pues de una vez aprovechando, bájeme su Virgen, bájeme su Cristo, ya aquí está, sacaba su martillito, dice, antes de que se me arrepienta la gente, le rompía sus imágenes. Y ya la gente pues nada más se quedaba. Ahora sí que la que pasaba la prueba, seguía en la iglesia. La que se ofendía y la que no, porque hay gente, digo, no, pero ¿y qué tal si el niño Dios se me enoja? ¿Qué tal si, y ahí está la Virgen, y qué tal si me rompe le rompe un bracito y si su mamá se enoja y me castiga? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que el tema de la adoración para Dios, y lo vimos la semana pasada, Dios es el Dios más antirreligioso que nosotros podamos conocer. Jesús es el hombre más antirreligioso que podamos conocer. Entonces, ¿el cristianismo es una religión? No, no es ninguna religión, ya lo hemos dicho. Sí, es ese encuentro personal con Dios. Recibimos ese regalo que Dios nos ha dado de la salvación a través de Jesucristo y nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, pero no tenemos nada que ver con ningún tipo de religión o de religiosidad. Y aún así, aunque nosotros tengamos cierta liturgia, ciertas formas de hacer las cosas, no son meramente religiosas. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Es que muchas veces, aunque rompan sus imágenes, porque así le pasaba al pueblo de Israel, y lo vemos, pero no lo sacan de su corazón. Exactamente. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema, el corazón, ¿no? Sí. Por eso el Señor busca adoradores Ajá, en espíritu y en verdad. Hay gente que en un principio lo entiende, hay gente que de plano no. Otra experiencia es de que igual me tocó ver a una persona, pues igual se le compartió el evangelio y hagan de cuenta que aquí como antes de entrar al lugar de reunión, bueno, ahí en la iglesia había igual un jardín y como hacen los católicos, llega antes de entrar y se persinó. A un servidor le tocó verlo. Y este servidor era muy farisaico en ese entonces. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si no. Y y apenas se le iba a empezar a discipular. Y a un servidor le tocó discipularlo, hablamos de ese tema. Y pues sí, la gente dice, pues es que toda la vida lo he hecho así. Toda la vida estoy acostumbrado, pero pues qué bueno que no lo dice y lo cambia, ¿no? A veces no hay cambios así tan radicales o la gente lo sigue haciendo porque desconoce de esas situaciones. Mis abuelitos, cuando ellos aceptan a Cristo, ellos dicen que nunca tuvieron muchas imágenes, pero sí tenían una Virgen de Guadalupe. Así es. Y dicen que pues sí fue difícil, pero lo que decían,
Y dicen que estaba chiquita, que tampoco era que diario le rezaran, ¿no? O sea, dicen que ellos rezaban a Dios y le pedían a Dios, pero la tenían ahí por si las moscas, ¿no? Entonces, cuando aceptaron a Cristo, lo que hicieron fue bajarla de donde la tenían y la pusieron en el patio. Después de donde la bajaron, la sacaron al patio y después ya la tiraron, porque ellos entendían que era el único Dios al que tenían de adorar, pero tampoco les fue tan fácil agarrarla y tirarla. O sea, la bajaron, la quitaron, después la sacaron y ya después la tiraron. Ajá. ¿No? Pero es... Fue así, por etapa, así como si pues, del agua fría a la tibia, ¿no? Así que no voy sintiendo yo, casi, es que a veces ni siquiera es porque lo alaben, sino más bien por las costumbres que traen arraigados. Y yo creo que también ese es un proceso que sí hay que respetar porque... No es pero enseñar. Ajá, claro, sí, por supuesto. Enseñar, porque claro, si no se les enseña, la gente lo seguirá pensando que claro, no hay un avance. ¿Sí? Pero tampoco juzgarlos de que no los has quebrado, no los has tirado, porque pues también Dios es el que trabaja en el corazón de las personas. Y es que hoy día también hay mucho evangelio de tolerancia, ¿no? Y como no los discipulan, como no hay un discipulado, no les dices, pues bueno, y cuando Dios quiera, no, tú no te preocupes. Se ha vuelto el evangelio muy tolerante, sumamente muy tolerante, sí, emocional. Entonces es cuando tú te topas, a mí me ha pasado, ¿no? Por el tiempo que tengo y que evangelizo en las calles, que te encuentras que dices, ¿en serio piensas eso? Pues no es así, ¿no? Sí. Y se los dices de tal modo, hay gente, como se dice, y la hermana, hay gente que no se ofende, y hay gente que dice, es que nunca me lo habían dicho, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, que cambie. La misma palabra lo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así como tal piensa, así el tal, así el hombre es, así es, así es. Pero si no hay enseñanza. Esos discipulados son bien importantes. Sí, digo, por eso escuela dominical para mí es importante, por eso, claro. Por ejemplo, aquí en predicación también, de hecho, podemos dialogar. Digo, si fuéramos otra liturgia, estoy predicando, no me interrumpan, ¿no? Casi. Estaría, ¿no? Entonces, pero sí porque queremos aprender. ¿Sí? Entonces, es importante. Entonces, esto que vemos en 2 Reyes capítulo 17 y lo que vemos, lo podemos ver en el día a día en nuestras vidas, no es muy diferente. La gente es religiosa y como decíamos en escuela dominical, también Dios lo sabe. No podemos engañar a Dios. Si somos verdaderos cristianos, Dios lo sabe. Si somos verdaderos adoradores, Dios lo sabe. Si realmente estamos llevando la Biblia a nuestra vida, Dios lo sabe. Si realmente le cantamos con ese agradecimiento, Dios lo sabe. O sea, todo eso, no tratemos de impresionar al que está a un lado, ¿no? Impresionar al líder o impresionar a nadie. Es Dios y nosotros. ¿Sí vamos bien? Bien. ¿Qué siguió parte de esta triste historia? En el versículo 35 dice: pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto. Esto, en otras palabras, cuando estas personas decían, sí, adoro a Dios, pero también a los demás, o cuando la gente dice, adoro a Dios, pero también a mi Virgen y a mi niño Dios y a esto, no, Dios solamente quiere la sola adoración a Él, ¿sí? Solamente a Él. Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, solamente yo, ¿sí? Entonces, la gente que piensa de esa forma está mal, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, porque en la semana me preguntaron, bueno, ¿y por qué estamos viendo estos pasajes si ni son promesas para la iglesia? Somos gentiles nosotros y son juicios a Israel. Bueno, pues el detalle es de que estamos aprendiendo las cosas en las cuales Dios fue impulsado a llevar un juicio por parte de su pueblo Israel. Y aunque
este juicio no es directamente para nosotros, este texto no es directamente para nosotros, pero sí aprendemos la forma de pensar de nuestro Padre Celestial, de las cosas que no tolera. Y algo que como hijos de Dios, que sí somos hijos de Dios, es de que Dios no tolera la religiosidad, no tolera que nosotros estemos pensando en Él y estemos pensando acá y estemos pensando acá o estemos pensando en otras cosas que no son Dios y que no nos van a ayudar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es importante y como dice versículo... Como a veces también, ¿no? A lo mejor no es una imagen, pero es, yo le creo a Dios, pero léeme las cartas. Voy a leerme, voy a que me lean las cartas. Yo le creo a Dios, pero es que mi amiga me dice que en el café. O que dice el horóscopo. Ajá, o sea, ese también, que no necesariamente son unas imágenes, pero que a veces se cae en eso y dices, ¿cómo dices que eres cristiano? Y buscas esas cosas, ¿no? Ajá. Así es. O meditan en el yoga, ¿no? Así. Meditan en el yoga. Una limpias. Ajá, sí, de bolsillo yo creo. Sí. Está muy caro. Bien, versículo 37. Y en todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Y esto aún como cristianos tenemos que entender eso, que cuando nosotros tenemos este encuentro, esta liberación del Señor Jesucristo que nos ha dado sobre el pecado, que el pecado ya no tiene que reinar en nosotros, esta liberación de tradiciones, de malas enseñanzas que hemos tenido, el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de su verdad, nos va mostrando cómo tenemos que vivir. Simplemente tenemos que buscarlo a Él, no adorarlo a Él. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de vida. Lo que estas personas, al momento de que se les pseudo enseñó, ¿sí?, cómo adorar a Dios, ¿tuvieron un arrepentimiento? No, siguieron haciendo los mismos pecados y sus mismas maldades. Entonces, un verdadero creyente en Jesucristo, un verdaderamente creyente en Dios, verdadero adorador en espíritu y en verdad, es alguien que va a enfocarse solo en Dios, solo en Cristo y todo lo demás no importa. Es ahí también cuando una persona, cuando realmente se deja guiar, se deja llenar por Dios, deja de vivir ella y deja y permite que Dios sea parte. ¿Qué es lo que decíamos en la escuela dominical con el tema de la sabiduría, el tema de lo que yo voy aprendiendo de Dios? Yo respondo a la forma de Dios para que Dios sea el que obre a través de mí. Ya la persona que era antes, el Eduardo que era antes, ya no tiene que ser el de ahora. ¿Sí? El Eduardo de ahora es una nueva criatura. Y lo cantamos hoy. Somos una nueva criatura. Entonces, esa nueva criatura, ese nuevo adorador en espíritu y en verdad, es realmente una persona que ha recibido este nuevo pacto, como dice el versículo 38. En el caso de Israel dice, y no olviden el pacto que hice con ustedes. Y con Jesucristo nosotros recibimos ese nuevo pacto. Gracias a Jesucristo. No podemos rechazarlo. De hecho, el mismo Pablo dice, ¿y cómo desecharemos o cómo menospreciaremos esta salvación, tal salvación que tan grande que Dios nos ha dado? No está diciendo que va a perder la salvación, está supervalorando todo lo que Dios hizo por él. Dice, es que, o sea, realmente yo le estoy mostrando a Dios que valió la pena que muriera por mí. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Y ellos se hicieron inútiles. Entonces, yo no quiero que la salvación que Dios me dio a través de Jesucristo sea una salvación vana e inútil, sino que yo le quiero mostrar a Dios que realmente me agradecimiento por haber muerto por mí.
¿Sí me explico? Si yo día a día no le muestro que realmente valió la pena que muriera por mí, no caigamos que a lo largo de nuestras vidas Dios tome cartas en el asunto y que también aún como hijos de Él podamos ser disciplinados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Nosotros tenemos que dejar que Dios cambie nuestra vida. Y versículo 40, tristemente, sin embargo la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, y esto entre comillas, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Y en el tiempo de Jesús seguían haciendo lo mismo. Y también en el tiempo de Jesús, ahí en Juan capítulo 4, vemos un acontecimiento, la narración entre Jesús y la samaritana. Y es donde sale esta frase donde, y Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nuevamente Dios se acerca al pueblo samaritano para ofrecerles nuevamente la salvación que ellos habían rechazado mucho tiempo atrás. Dios siempre tiene amor, tiene misericordia, pero nunca va a tolerar las pesas falsas, nunca va a tolerar la hipocresía. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Pues vamos a orar para terminar.